Bien, amados hermanos, vamos al sermón basado en Santiago capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. En esta porción de las Escrituras ya entramos al capítulo 2 y en esta lección lo que habla Santiago es acerca de la parcialidad. En este capítulo encontramos que había un problema de preferencias, y lo que también está haciéndole énfasis Santiago es que la misma preferencia a lo que ustedes estaban dando hacia los ricos son las mismas personas que más adelante, al final del capítulo, a mediados del capítulo 2, dice que lo llevaban a los juicios. De tal manera que Santiago está haciendo un llamado de atención a que si somos cristianos, pues no debe de haber acepción de personas, porque Dios tampoco hace acepción de personas. En esta enseñanza encontramos que se conecta con el punto anterior, pues viene hablando acerca de la conducta hacia el prójimo o con el prójimo. El punto principal de esta enseñanza, amados hermanos, es que no hagamos distinción, que no hagamos acepción de personas. Tenemos el ejemplo de Dios en el cual dice, Dios no hace acepción de personas. En esta capítulo 2 encontramos que Santiago se dirige a los hermanos con sumo cariño. Note las palabras que miramos anteriormente en el cual dice, hermanos míos. Así como esa expresión es característica de Santiago, también la otra expresión característica de Santiago es amados hermanos. Cuando se dirige con esta expresión, está abriendo digamos, es la introducción para hablar acerca de una exhortación o algo en el cual quisiera llamar la atención de los hermanos. En esta ocasión, en Santiago capítulo 2, vemos que Santiago comienza con esa expresión para hablar acerca de un tema que es muy delicado en el cual ellos deberían de considerar. Aquí, en estas palabras del capítulo 2, encontramos que Santiago está condenando lo que es la parte del favoritismo, en el cual, según lo que encontramos en el capítulo 2, dice que no debe de verlo por la sencilla razón que encontramos a un Dios que no hay en el favoritismo. Dios nos trata a todos por igual. Y de igual manera, Santiago nos insta a que nosotros quitemos este obstáculo para que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Entrando entonces al primer punto, encontrado en Santiago capítulo 2, del verso 1 al verso 4, nos habla acerca de la cortesía para todos. En primera instancia vemos, capítulo 2, verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí se introduce de manera tierna diciéndole, hermanos míos, y de llenos vemos que se introduce al tema en el cual debe de ser, que dice que nuestra fe sea sin acepción de persona. El mandamiento es clave y da la razón de Dios en el cual dice que en él no hay acepción de persona. En Romanos capítulo 2, el versículo 11 dice, encontramos esta razón en el cual dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y el otro texto que podíamos considerar es Efesios capítulo 6, el versículo 9, en el cual dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y para él dice, no hay acepción de persona. Este versículo es muy claro diciendo que dirigiéndose a los amos en el cual deberían tener una atención muy especial. No deberían de portarse con amenazas para que realmente sus siervos le puedan servir. Y el apóstol Pablo da la razón sumamente importante en el cual dice que así el Señor es Dios de ellos, como también de ustedes, a los cuales dice tenían una mala actitud. Y el versículo da la razón. En él dice, no hay acepción de persona. Sería inconsecuente que nosotros profesemos ser seguidores de Cristo y al mismo tiempo de nosotros hagamos acepción de persona. Hacer acepción de persona es mostrar la parcialidad, algo en el cual Dios condena. En 1 Timoteo, capítulo 5, el versículo 21, dice de esta manera, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos,
que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. El versículo menciona entonces que hagamos todas estas cosas mencionando sin prejuicio y sin parcialidad. En Santiago, capítulo 2, del verso 2 al versículo 3, dice, presenta el caso en particular. Y dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí de pies, o siéntate aquí bajo mi estrado. Verso 4, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El versículo de Santiago 2 y 3, encontramos que el autor comienza la cuestión a tratar. Se trata entonces de la preferencia en que miráis con agrado. ¿A qué persona? A aquella persona que viene con vestido de esplendidez, bien vestido, con cosas de lujo, y de cual dice, se hace distinción de puesto entre el rico y el pobre. En cuanto al rico le decimos que se asiente en un buen lugar, y en cuanto al pobre que no va bien vestido, le decimos, siéntate tú allí, o quédate tú allí de pies, o estate aquí bajo mi estrado. Aquí se representa entonces los dos extremos en el rango social de los hombres. Ahora dice, entra en la asamblea de gente de Dios, quien no hace excepción de personas, pero nosotros, de manera equívoca, y aún inclusive los hermanos al cual Santiago estaba escribiendo, estaban haciendo distinción de personas. Si nos llamamos discípulos de Cristo, entonces estamos haciendo algo que no es correcto. El versículo 4 decía, no hacéis distinción entre vosotros mismos. La forma de pregunta es una pregunta retórica en el cual se responde de manera intrínseca ella misma. Y la pregunta asume entonces una respuesta afirmativa. Los hermanos debían de declararse culpables de tal distinción. Así es que la idea es de dos. Uno, hacer distinción entre los asistentes basada en las apariencias. Y dos, dudar de sus acciones que no se conforman con su profesión o creencia, ya que Jesús no permite que hagamos distinción de personas. En el siguiente punto que encontramos es la comparación para todos, compasión para todos, y en el cual encontramos que en Santiago capítulo 2, el versículo 5 al versículo 9, acerca de esta cuestión a tratar. Del versículo 5 al versículo 7 leemos, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Verso 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el nombre no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Aquí encontramos que se presentan cuatro preguntas. La primera dice, ¿no has elegido Dios a aquellos que aparentemente son pobres materialmente, pero que son ricos espiritualmente para que sean herederos del reino? Y luego, en la segunda pregunta es, ¿no son los ricos los culpables consistentemente en la opresión, la extorsión y la calumnia? Aquí la pregunta que se menciona es un llamado de atención. Los hermanos a quienes está escribiendo Santiago posiblemente habían salido de la persecución que se presentó justamente después que dieron muerte a Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Y posiblemente ellos salieron sin nada en sus manos. Cuando llegaron a este lugar y se establecieron, posiblemente no tenían cómo comenzar sus propios negocios y necesariamente tenían que acercarse a las personas que tenían fuente de trabajo. Y vemos entonces que estos que tenían fuente de trabajo eran los ricos y que de igual manera muchas veces eran oprimidos, eran extorsionados y de igual manera entonces su condición en ese momento no era la más
favorable debido a la persecución. La tercera pregunta dice, ¿no son ellos los que os arrastran a los tribunales? Y aún así, además de ser oprimidos, de ser maltratados, muchas veces serán arrastrados a los tribunales. Aunque Santiago no nos dice por qué razón eran arrastrados a los tribunales, no nos da la razón, solo nos dice la acción que ellos hacían con los propios hermanos que eran pobres. Cuarto, no blasfeman ellos el nombre de nuestro Dios, pero no blasfeman ellos el buen nombre de Jesús. Dios no elige a nadie para ser pobre, elige a todos a base de obedecer el Evangelio, lo que vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14, en el cual dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, mediante la salvación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos entonces que Dios, al momento de predicar el Evangelio, no necesariamente va a las personas que son pobres. Simple y sencillamente va a aquellas personas que obedecen el Evangelio. La salvación es pues presente y dada a aquellas personas que tienen fe a través de haber escuchado la palabra, y esa fe le lleva a ser movido a obedecer lo que se dice para poder obtener la salvación, la cual es creer y ser salvo. Vemos que las riquezas no son malas en sí, pues Cristo se asoció con los ricos en su muerte. Vemos en Mateo capítulo 27, versos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra al entrar al sepulcro, se fue. Aquí, por lo general, lo que vemos es que las personas ricas hacían sus propias sepulturas en cuevas. Y eso requería tiempo y requería dinero para que las personas fuesen y cavaran en una roca. De tal manera, ¿verdad?, que si nosotros nos hemos puesto en su momento a cavar en una roca, realmente las consistencias en la roca son materiales sumamente duros o fuertes. De tal manera que se invertía tiempo y dinero. Jesús entonces, al momento de morir, vemos que la referencia de Mateo tuvo relación, ¿verdad?, con los ricos, en el sentido que disfrutó de una tumba en el cual era de una persona rica, es decir, no había sido puesto ningún muerto allí. Aquí vemos que se cumple lo que se dice también en Isaías, en el cual dice que él no miraría corrupción. Su cuerpo entonces fue depositado en un sepulcro limpio. Pero también las riquezas en sí puede ser un gran obstáculo para la salvación. Miremos en el caso de Mateo 19, versículo 23 y 24, el ejemplo que se presenta aquí. Verso 23, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema es que se nos presenta en este caso, había un hombre rico que había llegado hasta Jesús diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le refirió a la ley diciéndole, ¿qué dice la ley? Y vemos que este hombre dice, lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, una cosa se hace falta, anda y vende lo que tiene. Este hombre tenía muchas posesiones, mucha riqueza. Cuando Jesús le dijo esto, vemos, dice que se entristeció y se fue solo. Por eso encontramos que Jesús dice, ¿verdad?, que los ricos les va a ser difícil entrar en el reino del cielo porque ellos ponen su atención en su riqueza. Este hombre, en el caso de Mateo 19, su atención no estaba en lo que Jesús estaba diciéndole, sino que su atención y toda su esperanza estaba en la riqueza. Por eso encontramos
que este hombre se fue triste. Jesús menciona, o en Santiago se menciona de que los pobres mencionados ahí realmente son ricos. Y a la misma vez dice que son herederos del reino. Los santos pobres eran ricos en su posición de creyente y que de igual manera dice, seremos herederos de un reino. Eran ricos en privilegios y promesas. En otras palabras, eran hijos del rey. El hecho de ser creyente y heredero, eso es lo que les hacía rico. Y es lo que vemos en Santiago mencionando esa expresión. Santiago capítulo 2, verso 8 al versículo 9, dice de esta manera: si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. La expresión dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús menciona, o Santiago hace énfasis diciéndole, bien hacéis. En otras palabras, amar es lo correcto. Pero vemos que el favoritismo es pecado. Y vemos entonces que las alternativas indicadas por Santiago son claras. Dios quiere que amemos a todos los hombres como Él lo hace. Y encontramos el ejemplo maravilloso y excelso en el cual es Juan capítulo 3, el versículo 16, en el cual dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es un versículo sumamente hermoso, por lo cual dice que Dios entregó a su unigénito Hijo. Y esa forma de desprenderse se demuestra un amor sumamente hermoso y grande. Aquí la ley real se le llama real porque procede del reino y porque es suprema en naturaleza. Miremos el siguiente punto, consistencia en todo. Santiago capítulo 2, verso 10 y versículo 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero si ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Aquí, el ejemplo de Santiago es que está utilizando ejemplos extremos, como son el asesinato y el adulterio y el asesinato. Santiago mostró lo absurdo de una obediencia de inconsistencia. Pero una porción de la ley de Dios importa tanto como otra. Por eso, violar una sola porción o parte equivale a rechazar toda la autoridad de Dios. Santiago nos está afirmando que los cristianos Santiago no está afirmando que los cristianos estamos bajo la ley de Moisés. Como cristianos, nosotros estamos bajo la ley de la libertad, como nosotros lo miramos en Santiago 2:12, como se ve en este versículo. Así hablad y así haced, como lo habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Los dos mandamientos mencionados en este versículo son típicos de la ley de Dios y no son más o menos importantes que otros. Vemos tanto en Deuteronomio, en Éxodo capítulo 20 como en Deuteronomio capítulo 5, que aparece en orden diverso. Pero este orden que encontramos en Lucas 18:20 es algo en el cual debemos de considerar. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu madre y a tu madre. También encontramos en Romanos capítulo 13, el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que encontramos aquí es que, aunque no se habla en un orden adecuado, lo que Santiago transmite entonces, aunque hay mandamientos que eran sumamente fuertes y extremos, pero si realmente descuidábamos la parte esencial de amar al prójimo,
Santiago dice que nos hacemos culpables de toda la ley. Aunque la persona no hubiese adulterado, aunque la persona no hubiese sido un homicida, pero si solamente descuidamos una parte de ella, dice que nos hacemos culpables de toda. Ese es el razonamiento que Santiago está presentándole a los hermanos. Ahora, en Santiago capítulo 2, verso 12 y el versículo 13, enfatiza que la obediencia total es la clave. Así hablad y así haced, como todos los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La obediencia total es la clave. Uno debe de hablar y actuar en forma habitual, como quien ha de ser juzgado por la ley, pero se requiere una obediencia completa y consistente si se pretende alcanzar una madurez espiritual. Aquí la expresión dice por la ley de la libertad, lo que vemos en el versículo 12. Esta ley se llama la palabra de verdad, lo que miramos en Santiago capítulo 1, el versículo 18, la cual también se nominaba en el versículo 21, la cual era implantada en nosotros. Esta se me llama entonces la perfecta ley. Se llama de la libertad porque nos libra de una condenación eterna. A manera de conclusión, se nos presenta que si los hermanos persistían en menospreciar a los pobres, recibirían un juicio sin misericordia. Y lo que miramos en Mateo capítulo 18, verso 25 al 31, donde nosotros podemos ver en nuestras casas. Pero el versículo el cual nos debe de llamar la atención es el versículo 33, en el cual dice de esta manera: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Se presenta el ejemplo de los dos deudores. Un deudor debía 10,000 talentos, una cantidad sumamente que era difícil de pagar. Mas, sin embargo, el rey dice, perdonó esa deuda. Pero su consiervo dice, le debía 100 denarios. Dice que este hombre, a pesar de ser perdonado de una deuda sumamente grande, dice que echó a la cárcel, a los verdugos, a su consiervo, hasta que le pagara lo último que le debían. En este versículo 33 me menciona, así como él había recibido de misericordia, debía también tener misericordia para su consiervo. En otras palabras, el énfasis que Santiago está mencionando es a que nosotros tengamos misericordia juntamente con los hermanos. Porque si no tenemos misericordia, dice que vamos a recibir un juicio sin misericordia, un juicio en el cual no podemos defendernos. Y recordar que Dios es amor y Él no hace excepción de personas. Sus hijos, como nosotros lo somos, se espera que nosotros hagamos lo mismo del Padre. Amar a nuestro prójimo sin acepción de personas. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.